Retroalimentación de actividad 2.2, materia y átomo, semana 12 del 9 al 13 de noviembre. Explica los estados. Recuerda que los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Y los cambios de estado de agregación de la materia con base en el modelo de partículas. Tenemos más estados de la materia como el condensado de Bose-Einstein y el plasma, pero nos vamos a enfocar en estos tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Estos son los estados y los cambios de estado son los que ocurren cuando se transforma de un estado a otro. Por ejemplo, en este diagrama observamos la transformación en el sentido de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius, como de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gaseoso se llama evaporación y de sólido a gaseoso se le llama sublimación. Y en el sentido contrario, que va de 100 grados Celsius hasta los 0 grados Celsius, que es del punto de ebullición hasta el punto de fusión, es de gaseoso a sólido, se le conoce como sublimación inversa, de gaseoso a líquido se le conoce como condensación y de líquido a sólido se le conoce como solidificación. Para identificar los cambios de estado de agregación de la materia podemos ver algunos ejemplos. El agua, que está en estado líquido, cuando hace mucho frío se transforma en hielo, que es un sólido. A esto se le llama solidificación. La mantequilla, que se encuentra en estado sólido, a una temperatura ambiente se llega a transformar en líquido. A esto se le llama fusión. El vapor de la respiración dentro de un coche, el vapor que es gaseoso, a veces se condensa con unas pequeñas gotitas que son líquidas. El agua, que está en estado líquido a una gran temperatura de la estufa, cuando le aplicamos calor, se transforma en vapor en estado gaseoso. Llega a su punto de ebullición, que pueden ser 100 grados Celsius. Este hielo seco, que está en estado sólido, a temperatura ambiente, se transforma en vapor, que es gaseoso. A esto se le llama sublimación. Y cuando tenemos neblina o ese vapor por la temperatura, se transforma en hielo, que es sólido, que queda como escarcha en las hojas. A esto se le llama sublimación inversa. La dilatación térmica también está muy relacionada con estas transformaciones o cambios de estado de agregación de la materia. Y la dilatación es la magnitud física que indica el incremento de la energía térmica de un cuerpo. Estamos hablando de sus átomos aumentan su agitación, o sea, su energía cinética, se empiezan a mover mucho, alejándose y ocupando un mayor volumen o espacio. Un ejemplo de ello son las puertas, que están hechas de algún metal. Cuando es de día, a veces estas puertas aumentan su volumen y ya no quieren cerrar bien, pero cuando disminuye la temperatura, nuevamente cierran bien. Y esto ocurre también con las varillas o láminas de nuestras casas. A veces en la noche escuchamos crujidos, creemos que es algún ladrón o algún fantasma. No, no es nada de eso. Es que en la noche, como disminuye la temperatura, pues estas regresan a su tamaño normal, que en el día se habían dilatado, y empiezan a hacer estos pequeños crujidos. Esto también lo vemos en las vías del tren. Tienen un pequeño espacio que se le conoce como junta de dilatación, porque cuando hace mucho calor, estas se dilatan o aumentan su volumen y ocupan este espacio. Y ya cuando hace frío o es de noche, se vuelven a separar o a tener esta separación. Las partículas de un globo, también cuando hace mucho calor, no sé si han visto que revienta el globo. ¿Por qué? Porque sus partículas del aire que tiene ese globo empiezan a moverse y a chocar hasta que revientan ese globo, porque necesitan más espacio o más volumen. El mercurio también es muy sensible a la temperatura ambiente. Y aquí vamos a enfocarnos en explicar el funcionamiento de un termómetro con base en el modelo cinético de partículas. Aquí vemos que cuando tenemos una mayor temperatura,
el mercurio sube por el tubo capilar, es decir, aumenta su volumen. Pero cuando tenemos un objeto frío, se comprime o se contrae. Esto es porque quiere igualar la temperatura del objeto que tiene que medir. Entonces sus partículas se están moviendo a la misma velocidad, tanto las del mercurio como la del hielo o de la persona o del material que esté midiendo su temperatura. Así es como funciona. No es que haya aparecido más mercurio que subió por el termómetro, sino que al aumentar la temperatura, las partículas del mercurio ocuparon más espacio y subieron por el tubo capilar. Si tiene espacio, sube. Si no, pasaría como con el globo. Si no logran tener el espacio suficiente donde moverse, pues llegan a romper ese material. Eso ocurre también en la construcción. Por eso les dejan una separación en las banquetas, y si no les dejan esa separación, los dejan así todo planito, pues se llegan a agrietar ese material, porque también buscan por dónde salir, y pues todos los materiales se dilatan, pero en algunos no se nota porque tienen menor capacidad. Y aquí vemos las partículas, cómo tenemos esta transformación. Si le aumentamos, tenemos un líquido al cual le aplicamos calor, se va a empezar a mover sus partículas más, se van a separar hasta transformarse en un gaseoso. Primero tenemos un hielo, si se dan cuenta aquí en la imagen, y obviamente en el hielo las partículas están muy unidas. Le aplicamos calor, se empiezan a separar, se transforman en un líquido, pero como sigue habiendo calor, estas partículas se vuelven a separar hasta transformarse en un estado gaseoso. Es muy importante la relación del calor con los cambios de estado de agregación de la materia. Y bueno, como estamos hablando del modelo cinético de partículas, hablamos de un concepto muy importante que es el átomo, y hay muchos modelos atómicos a lo largo de la historia. El primero es el atomismo mecanicista de Demócrito. La materia se puede dividir hasta cierto límite a estas partículas indivisibles, indestructibles e invisibles que se mueven en el vacío, las llamó átomos. Y aquí vemos a Demócrito dividiendo un pan. Bueno, y luego viene el modelo atómico de Dalton, donde nos dice que los átomos son como esferas compactas, con tamaños en masas diferentes según el elemento, y al unirse forman compuestos. Por ejemplo, las esferas del oxígeno todas se parecen, pero son diferentes a las del hidrógeno, y al juntarse forman, por ejemplo, el compuesto del agua, H2O. Después llega el modelo atómico de Thomson. El átomo es una esfera, también parecida a esta, pero la esfera dice que tiene una carga positiva, donde se encuentran incrustadas partículas negativas, electrones, como en un panque con pasas. El panque sería la carga positiva y las pasas la carga negativa. Después llega el modelo atómico de Rutherford. El átomo tiene un núcleo con masa concentrada con carga positiva y alrededor una corteza donde los electrones giran alrededor del núcleo. Y después lo mejora un alumno de Rutherford, que es Bohr, y llega el modelo atómico de Bohr, donde propone que los electrones giran alrededor del núcleo de protones y neutrones. Aquí en el núcleo tenemos protones y neutrones, que son partículas más chiquitas que el átomo. Aquí es donde se equivoca Demócrito, que dice que es la partícula más chiquita. No, tenemos muchas más pequeñitas, y es como un tipo sistema planetario en orbitales establecidos con niveles de energía. Si aumenta la energía, los electrones brincan a un nivel superior, y si se les quita energía a ese átomo, los electrones brincan a un nivel inferior. Muchas gracias por su atención. Recuerden cuidar su salud, lavar sus manos.